Hola amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en frente de estas emisiones, hablando sobre aspectos profesionales, prevención de lavado de dinero, temas contables, finanzas personales, temas de auditoría, legales, que nos ayudan al día a día con la ayuda de grandes amigos y expertos en la materia que invitamos para que nos puedan compartir su expertise, su experiencia sobre los temas que estamos abordando. Al inicio de cada emisión, como siempre, me gusta invitarlos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que como muchos de ustedes saben, en el momento en que se está grabando esta transmisión, se está subiendo a las redes, puede ser muy diferente el día, la fecha, la hora en que ustedes puedan estar viendo. Esto es con la magia de lo que serían las redes sociales, que se queda almacenado en el tiempo y que ustedes lo pueden estar viendo en el transcurso del tiempo, y que nosotros, pues bueno, por estar subiendo contenido, seguramente lo vamos a poner atención a esos comentarios en su respectiva oportunidad. De igual manera, quisiera invitarlos a que nos sugirieran temas y nosotros haremos lo posible para traer gente amiga, especialista en el área, para que nos pueda compartir su conocimiento, su opinión sobre esos temas que ustedes nos están tratando, y que también nos ayuden a seguir creciendo a través de la cuestión de las redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito de esa suscripción, que es gratis, está una campanita que si le aprietas te está avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido, que nos busquen en redes sociales como en Facebook, Instagram, y que también en cadenas de distribución de podcast estamos subiendo contenido diferenciado, para que dependiendo qué es lo que tú necesites, si solamente puedes tener el audio, en los podcasts que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. Y si tú puedes tener un poquito más de tiempo y ver la cuestión de estos videos, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, subiendo este contenido, y para que tú puedas escoger cuál es la forma en que se puede acomodar más a tus propias necesidades, para poder compartir este conocimiento, estas aportaciones que hacen la gente amiga que nos ayuda a poder platicar sobre estos temas. Dando un poquito ya esta introducción, el día de hoy tenemos un gran tema, un tema que seguramente a ustedes les va a interesar, porque vamos a hablar de los estados financieros para la declaración anual de 2023 de estas personas morales, de lo que sería en estos cuantos días para poder estar presentando la cuestión de la declaración anual. Y vamos a estar platicando con un gran amigo, alguien que ustedes seguramente también van a identificar, que sabe mucho de la cuestión de este tema. Él es maestrante de la maestría en finanzas. Él es contador público egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es socio fundador de Martín Rojas Asesores Desarrollo Profesional. También es titular del programa de radio por internet Desarrollo Profesional de Contadores, coautor del libro Fundamentos de Auditoría, Aplicación Práctica de las Normas Internacionales de Auditoría, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, facilitador de aprendizaje en norma de información financiera y en las normas internacionales conocidas como IFRS o NIF con doble I. En su vida profesional ha sido gerente de auditoría externa por más de 2 décadas en una firma a nivel mundial de auditoría y consultoría, actual supervisor de control de calidad y aprendizaje, también dentro de su desarrollo, gerente de contabilidad y control en diferentes grupos de empresas, director en la práctica de auditoría y contabilidad en RCM México, miembro de la comisión de NIF del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Llegó a ser presidente de la comisión de NIF de la Asociación de Contadores Públicos en Desarrollo Profesional Continuo de Jalisco. Dentro de sus áreas de competencia es auditorías de estados financieros, auditoría de cumplimiento de ley de prevención del lavado de dinero, asesor de implementación de normas de información financiera y facilitador de cursos de la norma de información financiera y normas internacionales de auditoría. También dentro de su práctica ha sido catedrático en la Universidad de las Américas Puebla, catedrático de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Participa como expositor a nivel nacional sobre normas de información financiera,
coaching en programas de las mejores empresas mexicanas y tiene el reconocimiento por parte de la revista Defensa Fiscal como integrante del listado de los fiscalistas más importantes de México. Y él es el contador público Martín Rojas Tamayo. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí compartiendo contigo y listos para compartir lo que hemos ido aprendiendo poco a poco en el trayecto, que a veces te aprendes más en los golpes del día a día que en los libros, o te das cuenta de que la distancia es mucha y que hay que acercarlas unas a otras, porque si no hay orden, pues no vamos a lograr un objetivo preciso, ¿no? Y fíjate que ahorita lo que comentas de esto de los golpes que nos da la vida y al final de cuentas de los que llegamos a aprender en la práctica, una de las cosas que creo que también les compartes mucho a las personas que también te ven a ti en redes, porque también subes contenido en la cuestión del Internet, también en la cuestión de YouTube, y una de las cosas que también se escucha mucho de tu persona es que también tratas y motivas que la gente lea las normas de información financiera. O sea, no solamente sobre la base del aprendizaje diario y de los golpes de la vida, sino también irnos a una base de soporte fundamental en una teoría de las normas de información financiera, porque lamentablemente, y eso es una expectativa que también me ha tocado ver mucho, cuando yo estaba estudiando nos enseñaron la técnica para contabilizar, pero realmente no razonábamos o no llegué yo a razonar por qué razón hacíamos un tipo de reconocimiento, por qué lo evaluábamos de una forma, por qué revelábamos, por qué presentábamos estados financieros, qué tipo de mensaje mandábamos dentro de los estados financieros. Y ahora sí que con la lectura de las normas en aquel entonces, boletines o ahorita normas de información financiera, te das cuenta de la lógica y la razonabilidad y la importancia para ese usuario de la información. Y ahí está la base. Y muchas veces dejamos la base del tema normativo y la importancia financiera por culpa de la llamada contabilidad fiscal, que es más para un cumplimiento de impuestos más que para una toma de decisiones, Martín. Definitivo, Rodrigo, digo, tú y yo estudiamos, como siempre les digo a los muchachos, en el siglo pasado, el mundo era totalmente diferente como el que estamos disfrutando hoy, ¿no? Muchas veces nos catalogan como contadores, como alguien cuadrado. Digo, sí, está bien que estamos perfectos, pero no abusen. No, no, la cuadratura es de que no te sales de tus límites naturales. Y yo creo que mucho, no sé si tú lo ves desde la misma perspectiva. Primero, por la forma en cómo somos educados. Por lo menos lo que nos ha tocado vivir en este modelo educativo, que la verdad no sé cuál es ya. Pero bueno, desde antes, como dijeron mis antecesores, te volvían muy cuadrado. Y los principios de contabilidad, como su propio nombre lo indica, es un principio y un principio nunca va a cambiar, si no dejaría de ser principio. Siempre hacíamos lo mismo. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron con las cuentas T? Y estas cuentas T son fabulosas, pero la aprendimos de una manera mecánica, ¿no? Ya, hay un concepto que en normas que se llama dualidad económica, que es parte de los fundamentos de las finanzas de los negocios, y que a ti y a mí nos enseñaron como la partida doble, que no te dice absolutamente nada, más que deben ser números iguales de dos lados para que haya un balance y le dé un clic y se pueda hacer un registro contable. Y esto, desde esa limitante, y lamentablemente lo sigo viendo en el aula, porque veo que los alumnos me preguntan, oye, ayúdame a contestar este cuestionario, ¿no? Y empiezo a ver, y oye, esto me lo enseñaron a mí y ya el mundo cambió. Tan eso es que cambió que ahora cuando pasamos de principios a normas, y me gusta mucho leer diferentes posturas, porque realmente me dicen que yo soy negativo porque a todo digo que no. Digo, realmente lo que yo busco es que aprendamos de manera diferente. Como bien lo dices, la práctica es la realmente donde te reta tus conocimientos adquiridos a ver cómo los aplicas. La norma es tu guía de cómo se deben hacer o cómo se hacen los negocios, como siempre me han dicho, en el mundo utópico de las grandes empresas, es el deber ser. Digo, oye, cuando tú ves el deber ser en una teoría y ves la práctica que va por otro lado, algo anda mal. Son dos mundos diferentes.
lo que yo he aprendido es, como bien dices, es mucho de lectura y más que de lectura, comprender lo que leemos, porque al ser mecánicos perdemos esa habilidad de razonar, oye, esto que estoy leyendo, lo estoy entendiendo, lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar. Una de las ventajas o de lo que me gusta de las normas de información financiera es que al ser conceptos te dejan a ti la pauta para que investigues, analices y con ciertos elementos apliques una normatividad. Y yo creo que cuando fuimos educados a que paso uno, paso dos, paso tres, y si el paso dos está tronco, ya no sigues, ¿no? Esto de las normas me ayuda mucho. Siempre les digo que las normas son para que aprendas mejor el negocio. Ves la práctica cómo se hace, vas a ver cómo se debe hacer y al buscar una respuesta de cómo compaginar las dos cosas vas entendiendo mejor los negocios. Oye, ¿por qué si la norma me dice, por ejemplo, que el valor del inventario no debe ser mayor a lo que tú vas a recuperar cuando lo vendas? Tienes que tener un registro disminuyendo el valor del inventario. Hasta parece una reglita de una fórmula inventada por alguien, pero si vas a los negocios y dices, oye, si yo me cuesta trabajo producir y produzco y me cuesta 10 pesos, pero al final del día voy a recuperar 5, una de dos. Bueno, teníamos 3. No estás impactando bien en el mercado tu producto y no lo están conociendo, no se está vendiendo, o te riges por precios de venta de la competencia sin destacar las cualidades que tiene tu producto, que por eso vale más, o no sabemos controlar costos y administrar negocios. Y cuando yo veo esa diferencia, no solamente como auditor es un ajuste, o como asesores, oye, hay mejorarle por acá, te da mucha pauta para entender los negocios y poder ofrecer información para toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es el propósito final de la contabilidad? Desde mi perspectiva, tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de qué compro, vendo, mejoro el costo, puedo aumentar el precio de venta, puedo ofrecer un descuento, me meto en el tema de facturaje financiero porque me urge dinero ahorita y todo te lo va a dar la información financiera, incluso para efectos fiscales, ¿no? Ahorita con el CFDI, que yo en un principio cuando salió y vi tantos problemas, dije, bendito CFDI, le estamos haciendo honores a un documento fiscal por arriba de leyes, por arriba de toda lógica. Pero ya después de tanto golpeteo me di cuenta que no sabemos controlar un CFDI porque genera muchísima información que de otra forma no la tendrías. Y yo creo que nos falta también analizar esa información que el diablo, perdón, que el SAT tiene y que puede hacer una revisión de toda la información para hacer una presunción de cómo van los negocios. Entonces podemos manejar los dos mundos, pero lo más importante es la lectura, pero como tú haces con muchos expertos, ¿no? Una lectura guiada, ¿no? No tampoco dejarte que veas un podcast, escuches un podcast, veas un video, sino más bien que te nazca la inquietud de que algo hay ahí, que vayas siempre a la fuente. Yo creo que compartes esta idea de que siempre decimos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor al salir a redes sociales, porque no podemos decir algo que no tenga un fundamento. Siempre va a haber un fundamento, lo que te ayudamos es entender el fundamento, pero tú tienes que ir. Pero lamentablemente tenemos poco desarrollado la comprensión lectora. Y luego nos vamos solo por títulos y de una revisada rapidito. Y yo como ahorita veo con mis hijos, digo, oye, cuando contestas un examen, el problema no es que no te supieras la respuesta. El problema es que no entendiste la pregunta y eso nos pasa muy seguido en el día a día con los empresarios. Me da a cuentagotas información y yo busco, investigo, traigo la solución y no era lo que estaba buscando o lo que esperaba. Entonces yo creo que las normas, por lo menos en lo personal y en los golpes del día a día, te ayudan a abrir tu panorama. Aquí hay muchas cosas, cómo se pueden resolver los problemas, ¿no? Fíjate, Martín, ahí lo que comentas, que los contadores somos cuadrados. Concuerdo con lo que estás comentando y diste pauta a un concepto y lo desarrollaste, el juicio profesional. Nuestras normas de información financiera en sí no son umbrales o reglas estrictas, sino te permite el que tengas ese juicio profesional para el desarrollo de políticas internas de reconocimiento administrativo, evaluación, el tema contable, que te va a ayudar a tener un mejor control sobre las operaciones que se están realizando en la empresa, independientemente del devengamiento contable, sino de una estructura de control organizacional para ahora sí que para tener ese negocio en marcha y seguir avanzando.
O sea, lo que estás comentando es que no debemos de identificar que las normas son un tema de reglas, sino que al final de cuentas es una normatividad que puede ser mínima, como por ejemplo este caso de los estados financieros. La norma de información financiera te hablan de que tienes que entregar por lo menos 4 estados financieros, pero hay más estados financieros y diferentes formas de poder presentar los estados financieros consolidados, combinados, con efectos inflacionarios, con efectos de tipo de cambio, con valor razonable. O sea, tenemos muchos estados financieros de la contabilidad analítica de costos, el estado de costos de producción, el estado de costos de lo vendido, que si bien la normatividad contable te habla de 4 básicos para poder entender un negocio, que es la expectativa del usuario de la información, al final de cuentas estamos hablando que esto se tiene que adecuar de acuerdo al juicio profesional de cada uno de los elaboradores de la información financiera para que pueda ser reportado en una forma más objetiva y que cubra características cualitativas esta información financiera sobre los estados financieros, Martín. Sí, definitivamente. Y también con el cambio que hubo en el marco conceptual, que yo decía al principio, nada más me cambiaron el orden, en lugar de estar en 8 normas, está en uno solo para más rápido ubicarlo, en cuanto a los conceptos técnicos que se manejaban, pero realmente viene una evolución, porque creo que mucho de lo que traíamos eran lo que iniciamos con principios de contabilidad, y cuando empieza a avanzar el estudio de la norma, cambian las reglas en los negocios, se adaptan las normas a las nuevas reglas de negocio. El marco conceptual como que ya se perdía en cuanto a las bases y en la nueva normatividad, ¿no? Y hay un concepto que me gustó que busca la información financiera, que es la representación fiel de las transacciones que hace una entidad. Es decir, si tú ves un estado financiero, debieras saber, pues este está comercializando productos, tiene un buen margen, tiene segmentos de negocio, porque puede ser que tenga una matriz en un estado, sucursales en otro, o se dedica, por ejemplo, a una agencia de auto, tiene 4 diferentes líneas de negocio, los nuevos, los seminuevos, las refacciones y el servicio del taller. Entonces vas entendiendo un poco más los negocios porque lo importante es tomar una decisión, pero a veces no sabemos qué es eso de tomar decisiones, ¿no? Oye, tengo que sustituir mi activo. No sé si te ha pasado que cuando llegamos con una normatividad financiera que no es propia de mí, ya venía de hace mucho tiempo, del tema de la depreciación, algo tan sencillo pero tan complicado, que cuando yo reviso digo, oye, esta norma, estos listados financieros no me dicen qué tan productivo es el activo respecto a los beneficios que generan el estado de resultados. Nos damos cuenta que aplicamos una tasa de deducción de inversiones a un tema financiero, más que contable financiero. Yo creo que el reto actual del contador de esa cuadratura es hacer el cuadrito más grande. La cuadratura no está mal porque estamos regidos por muchas, no limitantes, pero sí normativas que tenemos que ir cuidando para generar información que sirva a todos. Pero un punto que destacaste y yo creo que es el principal, gestionar los negocios, administrarlos y hacerlos productivos. Ahí es en donde quiero que nosotros como contadores nos desempeñemos. Por eso el cambio de contable, que es hacer un registro contable, a financiero, a ver estrategias de negocio, el brinco es muy grande y las normas te ayudan. Fíjate que alguien de los maestros de los que yo aprendo en este tema de normatividad, porque nunca acabamos de entender todo, de conocer todo, y además siempre es importante contrastar ideas, porque tenemos también como contadores el problema de la ceguera de taller, ¿no? Como lo estás haciendo siempre igual, de repente una idea externa que te rompe el esquema como que se vuelve muy complicado, pero esos son los negocios, esa es la propia norma. Me dicen, oye, ¿te vas a aprender todos los párrafos de la norma? Digo, no, porque cada párrafo, incluso dentro de un mismo párrafo, cada oración te está dando un indicador de un negocio diferente. Y lo que tú dijiste es importante, el juicio profesional, pero a veces lo confundimos con mi criterio personal. La norma te dice, oye, para desarrollar el juicio profesional, nada más tienes 2 puntos importantes a cubrir: conocimiento y experiencia, pero sobre un tema específico para saber tomar una decisión. Y a veces nos vamos, yo creo que te ha pasado, ¿no? Por la mayoría de votos en redes sociales, ¿no? Si todos dicen que va por acá, pero nos falta el análisis del negocio, que he tenido mucho enfrentamiento con abogados y fiscalistas porque yo digo, oye, esta información
de estados financieros lo utiliza ya la autoridad para tratar de entender el negocio, no si fue un registro, un activo circulante o activo no circulante, no. Empieza ya a entender las tendencias en el tiempo de un negocio para buscar la explicación de la declaración, de sus efectos fiscales. Entonces los estados financieros le dan una herramienta muy importante a la autoridad que estamos perdiendo de vista nosotros porque nos hemos vuelto mecánicos y a veces no razonamos qué ocurre si esto desde una perspectiva financiera lo quisiera ver diferente otra persona. Por eso en el 2020, entiendo, surgió el artículo 5A del código, ¿no? En donde ya empiezan a ver, oye, un efecto fiscal tiene un soporte jurídico, pero en lo financiero, si yo veo lo jurídico, veo el CFDI, veo la contabilidad, veo tres cosas diferentes sobre una misma realidad. ¿Qué es lo que no está encuadrando? Y ahí en la comisión de normas una vez nos aventamos un round porque un amigo me dice, oye, ¿cómo es posible que la norma te obligue a hacer un registro contable diferente al aspecto jurídico? Porque lo jurídico debe ser lo real. Digo, sí, pero en este mundo tan revuelto, a veces damos más soporte a la forma y el fondo nos perdemos. Y en este tema de los estados financieros, como dices, el juicio profesional, se desarrolla una gran parte en lo académico, la lectura, pero yo siempre digo lectura acompañada, ¿no? Que alguien te va diciendo lo que quiso decir, la ley, la norma, cualquier literatura, no estamos acostumbrados a la lectura. Y por la otra parte, la experiencia. Yo me acuerdo cuando empezamos como contadores en la firma, te decían, oye, si hay un cliente nuevo de un negocio que no has dominado, por ejemplo, hace varios años cuando empezó en Puebla el desarrollo inmobiliario, el boom que es, ahora ya tenemos como una Puebla dentro de una ciudad, dentro de otra ciudad, recuerdes, oye, si no le dominas a esto, tienes que irte con alguien experto, no puedes hacerte tú responsable, tienes que compartir eso y de ahí vas aprendiendo. Y yo, por eso siempre, oye, antes de comentar un punto, voy, investigo, debato y cuando ya tienes todos los elementos y lo ves en la vida práctica, dices, bueno, la norma te da un panorama general y tu juicio, que es experiencia y conocimiento, dices, esto es lo que le corresponde a cada uno. Y fíjate que cuando empecé a dar estos temas de esta forma, que como bien dices, no son reglas y puede haber diferentes formas de hacer las cosas. Por ejemplo, una máquina para depreciarla, en tu empresa puede tener una vida de 10 años y para mí son 5 años. Para ti puede haber un mantenimiento mayor, para mí no, porque va a depender de las circunstancias de cada uno de nosotros. Me decían, entonces la contabilidad se vuelve subjetiva, es lo que quiere pensar el contador. Digo, cuando me hicieron ese comentario fue un verdadero reto tratar de hacerle entender que realmente el negocio es lo que te da las circunstancias que tú debes atender, pero como venimos sobre un tema de reglas, es muy complicado romper esos paradigmas que le llamo de cambiar la forma de pensar. Y yo no me le digo, oye, yo cuando era niño tenía que ir a la tienda con dinero en la mano y un producto que existiera para poder comprarlo. Hoy puedes comprar sin tener dinero, sin moverte y sin que exista el producto. Entonces, si el mundo cambió, pues yo creo que la normativa debe evolucionar al mismo ritmo y a veces nos quedamos un poquito atrás, ¿no? Oye, Martín, y con esto que estás comentando, y si yo lo llevo ya a una cuestión de estos estados financieros, te lo tendría que referenciar de la siguiente manera. En el año 2022, por ahí de diciembre, ya estando tu servidor ahí ya de vacaciones, empiezan a circular en redes la cuestión de los 4 estados financieros para una declaración anual de personas morales. Yo al momento de empezarlo a ver, los comentarios, no es que esto nada más va a ser para efectos del ISIF, para efectos de grandes contribuyentes, para todos los demás vamos a seguir igual. En aquel entonces ya teníamos un año con el reciclo, ellos no les van a aplicar. Empezó a generar mucha incertidumbre, principalmente porque nos adecuaron la declaración anual de personas morales, incluyendo 2 estados financieros que durante mucho tiempo fueron olvidados por el lado del fisco en cuanto a generalidad de unas personas morales, porque en el ISIF y en el CIPRED han estado los 4 estados financieros, pero mucha gente le empezó a temblar la forma de poder presentar sobre el estado de flujos de efectivo. Para poder un poquito matizar esta pregunta, Martín,
¿cómo pudiéramos entender un poquito la expectativa? Porque la razón la tiene la autoridad, pero ¿cómo podríamos entender nosotros como contribuyentes primero ese salto de incorporar los cuatro estados financieros para una declaración del año 2022? Fíjate que lo que hemos platicado ya largamente entre muchos amigos, la información, como yo como auditor, tengo que revisar el aspecto financiero y después sus efectos fiscales y que haya congruencia uno con el otro. Como parte de la normatividad de auditoría, te dice, oye, primero tienes que evaluar el control interno, que es lo que genera información para cualquier uso. Después tienes que ver ciertos procedimientos de análisis de información, tendencias y variaciones para ver cuáles son las variaciones importantes y tú identifiques si hay un riesgo ahí o un posible riesgo de que hay un error en un registro. Todo este camino te va a llevar que los estados financieros también son considerados para la autoridad para efecto de analizar sus efectos fiscales en los negocios. Como auditor, cuando era realmente, tenía un valor el dictamen fiscal porque tenían que ser revisado primero el auditor y después el contribuyente y como auditores teníamos que ser la barrera de contención de que nosotros explicar qué es lo que observamos mediante nuestra revisión con dos efectos, ¿no? Cubrir al contribuyente para que no llegaran a él y segundo, para hacer valer tu trabajo. Y ahí empecé a aprender por parte de las preguntas de la autoridad qué es lo que en realidad están buscando, porque así como lo hacen en revisión del dictamen fiscal, lo hacen cuando tienes una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, te hacen preguntas que parecieran ser un cuestionario larguísimo de una historia y a veces las respuestas no hilamos la pregunta 2 contra la 22 en donde te preguntan lo mismo, pero de diferente forma. Lo único que hace el SAR es que tú entregues y manifiestes información y después con un análisis saber qué lógica tiene en construir lo que hace una entidad. Con base en los estados financieros, lo que he podido ver de las autoridades que ya también le saben a las normas de información financiera, puedes llegar a una conclusión de cómo va el negocio y voltearte a ver el aspecto fiscal y analizar por qué si esta empresa, un ejemplo, tienes tu estado de situación financiera y ves comparativamente que ese fue otro shock en el que nos dio. Antes eran un año, ¿no? Y sobre un formato que ya venía desde hace mucho tiempo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, venía bajo la anterior normatividad, que cuando cambió el estado de resultados por ahí del 2013, pues ya no había la PTU junto al ISR, ¿no? O ya no había los otros ingresos que sí venían en tu declaración hasta 2021 presentada. Y llega el 2022 y tienes un doble golpe. Te cambia la estructura que tú ya sabías muy bien cómo llenar y ahora por partida doble, es decir, dos ejercicios para hacerlo comparativo. Y ahí fue una de las primeras preguntas, oye, para la autoridad, ¿para qué quiere 2 años si yo ya le presenté el año anterior? Digo, bueno, uno, porque es diferente presentación. Dos, porque se ha dado cuenta que la presentación de acuerdo a normas de información financiera tiene una razón de ser. Y en un análisis financiero puedes encontrar muchas cosas. Y entonces decía, mira, fíjate nada más, si tú pones tu estado de resultados, un ingreso de monto tal que en el 2022 aumenta en un 15%. Tú puedes decir a la autoridad, está vendiendo mejor, entonces me va a pagar mejor impuesto que el 2021. Volteo a ver las cuentas por cobrar y veo que mis cuentas por cobrar respecto al 2021 bajaron. Entonces puedo decir, mira, vendió mejor, cobró mejor, entonces hay un impacto, debe haber un impacto favorable en el impuesto al valor agregado porque le está yendo bien por los dos lados. Y empiezo yo a voltear a ver los FDIs y empiezo a ver la declaración y de repente esta tendencia de un análisis financiero pues resulta que te atrae pérdida fiscal y que está generando mucho IVA a favor, que incluso está solicitando en devolución. Digo, oye, como que ya no hay congruencia entre lo que está ocurriendo en un resultado, en un estado financiero, con lo que fiscalmente me está reportando. Entonces yo pensando más allá, oye, ¿para qué quiere el estado de flujo de efectivo? ¿En qué le beneficia? Y por ahí un amigo me dijo, mira, si tú ves este análisis, había dos métodos que creo que ahí sufrimos todos, método directo e indirecto. ¿Y cuál uso? Digo, pues el que te cuadre, pues el que te sirva, el que puedas hacer. Pero si no entras en un análisis está complicado. Muchos me decían, el método directo es más sencillo. Digo, ok, fíjate, el estado de flujo de efectivo te va a indicar
de todo este activo que tienes y tus deudas y la riqueza que generaste, ¿en dónde quedó el dinero? Entonces te va a decir, entró por los cobros a clientes y salió porque pagué a proveedores, pagué mi nómina, pagué impuestos y entró más dinero porque viene un recurso de un banco, porque yo estoy quebrado, entonces vino un financiamiento de un banco y me permitió sobrevivir. Entonces, el estado de flujo de efectivo, desde la perspectiva fiscal, te abre el panorama. Oye, no todo el dinero que estaba en el banco, no todo el dinero que permitió pagar muchos gastos y a proveedores que te generan IVA, pues fue generado por el negocio y posiblemente fue generado por un préstamo. Y me hace sentido en lo fiscal, porque yo le decía, te pongo la foto diferente. Mis ventas del 22 cayeron respecto al 21. Mis cuentas por cobrar respecto al 21 aumentaron. Eso quiere decir, oye, está vendiendo menos, está cobrando mal, pues no está generando recursos, volteo a ver el IVA, no, pues no me está generando IVA trasladado, suena lógico. Pero de repente empiezas a ver el IVA acreditable y saldos a favor, y saldos a favor, y estás pagando, y ¿de dónde salió el dinero? Entonces la pregunta es, ¿cómo está generando un saldo a favor si veo que no está generando dinero? ¿Qué hace para pagar? Y el estado de flujos te decía, muy transparente, no genero dinero por operar el negocio, no genero dinero por inversiones que hice en el pasado, todo viene porque me lo prestó el banco o los mismos socios o accionistas. Entonces ya te hace sentido el aspecto del estado de flujos para un aspecto impositivo en materia de renta, dependiendo del régimen, y en materia de IVA. Entonces, esa información financiera tiene mucha información para efecto de determinar efectos fiscales y yo creo, tal vez, como bien dices, no se ha manifestado la autoridad, nunca dijo por qué y nunca dijo por qué no. Hay que empezar a especular, pero desde la perspectiva de un ambiente normal de negocios, el análisis financiero te puede servir para determinar tus alcances fiscales. Ahora, en un tema delicado de qué es la CUCA y la CUFI, el estado de cambios en el capital contable te da más luz de cómo se mueve el dinero, ¿no? Porque en el capital contable tenemos, para efectos del anual, dos cuentas, ¿no? Dos subcuentas, capital proveniente de aportaciones y capital proveniente de capitalizaciones. Unos te afectan a la CUCA y las utilidades versus razonables respecto a las utilidades de carácter fiscal. Y el estado de cambios en el capital contable te daba mucha luz de cómo las aportaciones llegaron al negocio. Incluso ves que ya tenemos que soportar la materialidad cuando hay capitalización de deuda, de dónde provino. Entonces, este estado le daba mucha información a la autoridad desde el aspecto patrimonial y el estado de flujo de efectivo de cómo genera el dinero, hacia dónde va, hacia dónde viene. Y más allá de que financieramente te dice si eres bueno para usar el dinero o no, te da una similitud para efectos principalmente de IVA, que hay una relación directa. Entonces yo creo que la verdad lo hicieron muy sigilosamente. Como bien dice, nos tocó en vacaciones, nadie se lo esperaba, absolutamente nadie. Yo me volteé a platicar con un amigo que es síndico, digo, y avísame que va a venir esto, ¿no? Ni yo lo sabía. Ningún síndico, creo que en este sexenio la autoridad sí ha cerrado filas entre ellos, porque antes había mucha comunicación con los síndicos. Este sexenio no, sus razones tendrán, pero sí nos agarró a todos fríos y lo peor, Rodrigo, es que no sabíamos hacer el estado de flujo efectivo. Es más, no sabíamos que existía, ¿no? Y además no sabíamos que eran comparativos. Y el estado de cambios del capital contable, que para mí es de los más sencillos, creo que en el formato del anual, eh, de manera sistemática, no lo hicieron tan sencillo, porque incluso ni siquiera podías visualizar y ves que te tienes que ir de izquierda, derecha, arriba, abajo, se vuelve complicado su manejo y luego no tenías una previsualización para saber qué habías puesto, pues creo que los complicó mucho y hubo mucho estrés por eso, ¿no? Independientemente de que no sabíamos hacer los cuatro financieros y comparativos, que creo que vino otra carga adicional por eso. El 2021 hubo mucha recomposición de cifras porque nos empezaron a decir, oye, si hay algún cambio drástico, te va a pedir información, como en el CIPRED, ¿no? Te dice, oye, si hay un umbral, si la variación de un año respecto al otro es de tal monto, explícame qué ocurrió. Fíjate, en un CIPRED ya la autoridad te pide que expliques qué ocurrió. Entonces yo replico eso para el anual, porque el CIPRED no lo presentan todas, ¿no? Incluso el mismo formato te dice, oye, ¿estás obligado al CIPRED? Sí, pues ya no hay bronca, ¿no? O el ICIP, no hay bronca.
no aplica ninguno de los dos, pues iba a haber bronca porque ahora tú me lo vas a decir en el financiero. Entonces, ese uso de información, incluso viene mucho detalle en el CIPRED y en el ICIF, que no viene en el anual, pues viene implícita para poder hacer un análisis de estos tres elementos que tiene la autoridad, ¿no? Y fíjate ahí, Martín, también lo que comentas, y creo que también es muy importante para la gente que nos está viendo, la importancia de la revelación en las notas en estos estados financieros fiscales, porque lo estabas diciendo, la evaluación de la diferencia entre una maquinaria fiscalmente que el objetivo es incorporar el monto original para disminuir el pago de impuestos con la cuestión comparado con los ingresos, y en el ámbito financiero lo que tenemos es vida de uso, que seguramente vamos a tener un valor de recuperación, un valor de desecho que vamos a tener dentro de mi información financiera. La cuenta por cobrar que también nos que comentabas hace ratito, financieramente para que el usuario de la información tome decisiones, tendríamos que estarle incorporando una pérdida crediticia esperada. Fiscalmente no le damos un efecto hasta una incobrabilidad. Entonces, todos esos grandes detalles de la diferencia en el ámbito financiero al ámbito fiscal los tendríamos que revelar en el formato fiscal para que la autoridad lo pudiera entender por qué razón tenemos una diferencia entre lo cobrado, el flujo y lo que estamos reportando financieramente o deberíamos estar reportando financieramente. Porque también es una de las cosas que sí es mi perspectiva, el que los estados financieros en el ámbito fiscal son más del lado informativo, que sí ayuda a que la autoridad pueda hacer sus cruces y amarres de razón de negocios, lo decías hace ratito, 5A del Código Fiscal de la Federación, materialidad y ser estrictamente indispensables, artículo 27, fracción primera de los requisitos de las deducciones. Entonces, creo que sí da mucha información el tema financiero, pero hay que tener mucho cuidado que realmente todo lo tendríamos que tener una diferencia de evaluación fiscal al contable. Hace unos cuantos días estábamos platicando Martín y su servidor de evaluaciones de los instrumentos financieros, que ese tipo de evaluaciones fiscalmente tal vez no van a tener ningún impacto, pero financieramente nos sirven mucho para tomar decisiones y tener ciertas expectativas del financiamiento que tienen algunas cuentas de los instrumentos financieros y después, al final de cuentas, la autoridad le va a generar una cierta distorsión sobre la información que estará analizando. Y fíjate, Rodrigo, que eso tal vez se vuelve una barrera, ¿no? Por lo que vimos de los instrumentos financieros hay un interés implícito y entonces tu cuenta por cobrar o tu ingreso se divide un porcentaje en ventas y otro en un interés financiero, pero hay un CFDI que suman los dos y los dos se acumulan en un solo renglón y desde mi perspectiva, y es donde siempre les digo que se van al lado oscuro de la fuerza, es cumplir nada más sobre lo fiscal. Muchos colegas dicen, ¿para qué hago eso si voy a crear confusión en la autoridad? Mejor voy y registro el CFDI y no hay ningún problema. No me molestan al contribuyente. Digo, bueno, tienes cierta tranquilidad, pero descuidas otra parte que es el financiero a quien le vas a apoyar a desarrollar su negocio. Tan solo en el punto, oye, ¿cómo determino el precio de venta? No sé si has visto, Rodrigo, todos los días veo en redes sociales y luego pregunto a qué hora trabajo. Pero bueno, es una fuente de inspiración. Y veo que todo el mundo, oye, ¿cuánto cobro por esto? ¿Cuánto cobro por el otro? ¿Cuánto cobro por aquel? Digo, oye, eso, un contador, tú siempre ves en los negocios, como contador, como auditor, la rentabilidad y la lógica que tiene para seguir arriesgando el dinero para que haya utilidad. Si yo soy contador de empresa, voy a buscar que sea rentable porque de ahí depende mi remuneración también. Si soy auditor, pues yo veo con ojos, son ojos diferentes, ¿no? Como auditor vemos más malicia y detectamos el error porque es nuestra obligación encontrar el error. Y al encontrar el error, pueden surgir propuestas de valor agregado para que el empresario diga, ay, mejor me muevo de este lado. Nada más con un simple comentario, como tú decías, para efecto de la depreciación, que bajo normas es vida útil, y hay que considerar un valor residual porque todo activo es una inversión, tú velo como inversionista, tienes que recuperar el dinero. Una forma es usándolo, generando productos y vendiéndolo, prestando servicios y cobrando, y el otro vendiendo el propio activo porque lo tienes que sustituir. Y luego dice, oye, la vida útil, ¿cómo la determino? Digo, pues pregúntale al dueño que te diga cuándo piensa sustituir el activo, que para mí es el indicador más sencillo porque es de negocio. No, pues que no sabe, chihuahuas, no sabe, entonces no es empresario.
Entonces vamos a ayudarlo, ¿no? Oye, esto, si no lo cambias, vas a empezar a gastar más en mantenimiento, tu calidad va a ir viviendo menor, no vas a recuperarlo vía precio de venta, la competencia te va a ganar, la tecnología está cambiando. Entonces empiezas a ver que para nada más para calcular la depreciación de un registro contable, te metes en un desarrollo del negocio, de cómo puede ser una mejor inversión y obviamente su repercusión en el ámbito fiscal también. Pero como bien dices, la norma es, por eso cambió hasta el término financiero, de cómo puedes gestionar y administrar un negocio, no de un registro contable. Pero también tienen sus ventajas del conocerlo, ¿no? Y cuando a mí me dicen, es que si no, el SAT se va a enojar y me va a requerir y me va a preguntar, digo, pues tienes la respuesta. De la misma SAT te abrió la puerta para que tu contabilidad que vas a presentar esté de acuerdo a normas de información financiera. Y tú dices, oye, yo nada más sigo tus reglas, me dijiste que presentara bajo NIF se hace de esta forma, pero como bien dices, tengo que establecer un canal de comunicación. Esto es financiero, pero para efectos fiscales hay que considerar esto, esto y esto, que en las revelaciones es muy importante ponerlo, pero que si una persona no está muy dado al tema financiero de negocios, es muy difícil que podamos transmitir el comentario. Y hay por ejemplo, en el 2022, ahorita que viene a la mente, hay un aspecto que surgió y lo vi en la conciliación contable fiscal, que decía ganancia cambiaria contable y ganancia cambiaria fiscal. Dije, ah, chirrión, pues que no es la misma. ¿Por qué lo puso? Y ahí fue la duda, ¿no? ¿Por qué lo puso la autoridad como ganancia fiscal, ganancia cambiaria fiscal? ¿Qué hay de fondo? Y nos vamos atrás en los apuntes. Hoy es que el artículo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde te determina la ganancia cambiaria, pues hubo una modificación en el 2022 y ahora resulta que puedes tener una ganancia fiscal, una ganancia contable, digo, cambiaria fiscal, que ni siquiera en libros esté, nada más por utilizar los tipos de cambio establecidos por Banco de México. Entonces, ahí me entiendo que la conciliación contable fiscal, en teoría, debe ser la herramienta para unir los dos mundos, pero luego ni siquiera sabemos cómo hacer esa conciliación que proviene del tema financiero. Y ahí andamos en desventaja en lo financiero, ¿no? Con tal de que amarre con el CFDI y que no haya olas, yo mejor me olvido de todo y lo pongo así. Pero cuando viene el SAT y te dice, no, quiero que tu información me la presentes de acuerdo a normas de información financiera, y cuando ves de un año 2022, 2021, no hay lógica en las variaciones, pues ¿qué ocurrió? Ah, chihuahuas. Y hubo muchos contadores que corrigieron 2021 en su presentación, ¿no? Y la ventaja había que en el estado de cambios en el capital contable había un rengloncito que viene en las normas donde te dice, si estás corrigiendo errores de años anteriores, pónmelo aquí. Que es muy bueno para el contador para que lo identifique y ver cómo es el brinco del capital contable de un periodo a otro, pero también al mismo tiempo es el foco rojo, estoy moviendo años anteriores, a ver por qué. Pero bueno, forma parte de poder transmitir la información, ¿no? Y seguramente este comentario, Martín, ya te ha pasado y en el año 2019 también cambió algo muy importante para efectos del tema de arrendamiento, en el cual el comprobante fiscal que es deducible ya no debe de entrar a mi contabilidad. Y estamos hablando que tengo el artículo 27 que me dice que tiene que estar registrado en contabilidad. Y entramos justamente en ese análisis de la conciliación contable fiscal porque ya hay muchas cosas que en el ámbito fiscal se quedaron en el pasado y que financieramente han seguido una evolución que me genera todavía una evaluación de diferentes activos, de diferentes pasivos, del capital, ingresos, costos y gastos que tengo que conciliar a fuerzas, como estás comentando, el tema de la ganancia por tipo de cambio, que financieramente tenemos que utilizar el que se pudo haber desarrollado una operación y fiscalmente, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, tendría que ser el diario oficial, que es el del Banco de México. Y entraríamos en mucho más problemas en la cuestión de la evaluación, porque mis estados financieros se evalúan o se miden y muchos de esos ajustes se van a ir a resultados que no deberían de tener ningún impacto fiscal, dependiendo obviamente de la naturaleza, pero no debería de tener ese análisis de que todo el movimiento debe de ser fiscalmente para poderlo mandar a resultados. Pero son dos mundos diferentes, es una sola contabilidad, pero tiene sus propios enfoques. Y con esto, Martín,
lo trataría de vincular justamente a lo que viene y que ya muchos ya empezamos a presentar una declaración anual de este año 2023 en 2024, que ahora nos quitaron esos dos estados financieros que ahorita hiciste mucha puntualización de su importancia para efectos y ojos del SAT, y ahora nos los quitan otra vez. Fíjate que, como bien dices, mientras no se manifieste la autoridad, todo puede ser posible. Empecé a analizar el por qué no. Para mí, realmente fue un retroceso para la profesión, porque todo el primer trimestre del 2023 teníamos cursos todos los días de cómo hacer el estado de flujo de efectivo bajo no una mecánica de llenar un formato, sino de analizar la información que le vas a mandar al SAT con esos ojos que le digo de malicia. Oye, si pones esto, ¿qué va a pensar la autoridad? Y creo que hubo mucho esfuerzo de todos los contadores el primer trimestre. Hubo algunos que ya en los últimos días me decían, oye, te voy a preguntar algo, sé que no te lo debo preguntar, pero si no me cuadra, ¿en dónde se ve menos peor? Yo digo, bueno, está bien, sí hubo un esfuerzo y muchos me dijeron, pues ahorita nada más para mandarlo y ya presento complementario con datos buenos. Creo que nunca llegó esa complementaria. Entonces, ¿qué información mandaron? Híjoles, no lo sé. Pero eso, realmente lo que se complicó en la anual no fue el estado de flujo efectivo ni su formato, sino la propia aplicativo que tenía muchas fallas en cuanto a poder capturar. Oye, voy a tomar un café, regreso, se cerró sesión, abro y todo vacío, Dios de mi vida. Entonces yo creo que eso generó, estaba muy bien estructurado, me gustó con sus asegúnes, pero sí generaba mucha información que podías interpretar de muchas cosas en los estados financieros. El anual, pero hablando del tema de sistemas, cuando yo platico con gentes de TI, digo, oye, pues sí era complicado hacer todo lo que hicieron. Debe haber sido una inversión monstruosa porque no es fácil construirlo, este aplicativo, y luego enlazarlo uno con el otro, sí era muy complicado, pero yo creo que vi un pequeño detalle en el capital contable. En el capital contable, en la declaración del 2022, la autoridad como que se me confundió porque te acuerdas que nada más me puso tres cajoncitos en el estado de situación financiera, decía capital social, utilidades acumuladas y otros resultados integrales, y cuando le doy clic a capital social, estaba ahí metida la reserva legal. Digo, oye, ¿qué tiene que ver con el capital social? Tal vez se equivocaron y era capital contable o capital aportado, pero puso capital social. Y en esa misma estructura se enlazó con el estado de cambios en el capital, que sí, si tú lo desarrollas en sistemas, es complicado hacerlo en un formato diferente porque ahí eran columnas y renglones que deberían cuadrar con la estructura del estado de situación financiera. Si no coincidían, pues no te dejaba avanzar, que es controlarte que te cuadraran las cosas. Ese desarrollo me sonó interesante, pero sí muy complicado de hacerlo en el sistema. Y empecé a ver cómo está tu declaración anual ahorita 2023 en el capital contable y lo pusieron como debieran ser, ya corrigieron esa deficiencia que traía el año anterior. Incluso hasta los rubros que traen son los mismos que venía en la declaración del 2021 antes del cambio. Pues son pocos, son transparentes. Pero cuando empecé a ver que ahora en lugar de ponerlo en el formato desplegable, ponerle subcuentas por bloques, ahora estaba todo parejito, como yo le digo, plano en el estado de situación financiera, en la parte de capital contable, pues ya no hacía clic con la presentación del estado de cambios en el capital contable. Y entiendo que el modificar la estructura desde sistemas es muy complicado para poder adoptar la nueva presentación del estado de cambios del capital contable. Y como el estado de flujo efectivo era el último, pues yo cuando veo los de sistemas, y he visto mucho, y digo, oye, ¿qué es más fácil? Si tengo que dejar el último y me hace problemas el del medio, ¿qué hacemos? Pues cortamos por los años y los quitamos. Digo, es mi principal percepción porque sí ganó mucha información el SAT, porque muchos dicen, es que ni el SAT le sabía. Digo, sí hay gente que sabemos cuando interactuamos con ellos que no tienen ese feeling, pero ya tienen gente en oficinas centrales que realmente tienen una capacidad impresionante de generar información y además tienen el algoritmo que todo lo busca, que todo lo cuadra, que todavía no va a la inteligencia artificial, pero te va botando ciertos indicadores de que vamos bien, vamos mal. Muchos se fueron por el lado positivo, ¿no? Esto fue una victoria del contribuyente, nos vuelve más eficientes, incluso vi
lo vuelve más eficiente en la, ¿cómo decía? En su participación contributiva, que iba a pagar mejor los impuestos. Digo, pues si nada más era llenar información, no le veo una lógica. Pero yo creo que sí bajó mucho el estrés, porque fue la primera vez, porque sí fue una plataforma desde la perspectiva de sistemas, un desarrollo importante, no fácil de hacer, pero que cuando todos empezamos a trabajar con él, creo que no midieron la información que iba a llegar y además en la nube, porque tiene que ir y rebotar. Entonces se complicó, yo siento que se complicó mucho el tema de sistemas y era una inversión más fuerte, que decidieron mejor dejarlo afuera, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar? Pues no lo sé, pero espero que con eso nos vuelva más eficiente, porque ahorita ya cerramos febrero y todavía nos faltan meter muchas declaraciones, ¿no? De hecho, yo hasta pensaría que puede ser una sorpresa que a mitad del año pueda regresar. O sea, esto ya dependerá mucho de lo que quiera la autoridad con la cuestión de la información y para el siguiente año puede ser que regrese o no. Una de las cosas que estás comentando de referente a la gente del SAT, sí, muchas veces consideramos que la gente del SAT no tiene el conocimiento por el tipo de revisiones que está haciendo, pero seguramente a ti te ha tocado por todos los cursos que haces a nivel nacional. Dentro de tus cursos ya hay gente del SAT que te dice que es del SAT o hay gente que no te dice que es del SAT y está tomando tus cursos, donde no es por el tema de ver qué saca de información, sino se están capacitando. De hecho, también nos piden a veces cursos a nosotros para efectos de poder dar capacitación directamente al SAT o a algún área del tema gubernamental. O sea, la misma autoridad está viendo la necesidad de poder actualizarse porque sabe que durante mucho tiempo tuvo una deficiencia justamente en ese tipo de revisiones y donde se le cayeron muchas veces recaudación porque no estaba bien considerados ciertos elementos de análisis por parte de ellos. Pero hoy, gente que me ha tocado dar clases, jóvenes que se meten a trabajar en el SAT, ya vienen muy preparados. Y eso que también el SAT ha estado recopilando gente externa para también tomar ciertos cargos desde el periodo de Vicente Fox, que ha habido sus Ujú. altibajas, entradas y salidas, pero sí hay mucha gente que ha estado incorporándose a las filas del mal, como estás comentando, y que tiene el conocimiento de allá afuera. Como dicen, ya saben qué tipo de operación están haciendo afuera, qué tipo de análisis y qué tipo de información pudieran estar requiriendo la cuestión de la autoridad. Pero Sí, permíteme tantito, Martín, sí. invitar de nuevo cuenta a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, que se nos ayude a seguir creciendo en el canal de YouTube, que se suscriba y y que nos busquen ahí por la cuestión de los podcasts. Perdón, Martín, ibas a comentar algo. Sí, fíjate que dentro de esta gente que viene a los cursos, me dijo una persona, se acercó y me dice, oye, yo trabajé mucho tiempo en el SAT, ahora estoy trabajando en la Prodecon y te entiendo muy bien porque desde adentro sí nos estamos preparando en normas de información financiera con ese enfoque de entender el negocio y de que una lógica de negocio me dé un efecto fiscal y poder compararlo. Entonces la autoridad ya está ahí. Tan es así que hasta los tribunales se manifiestan respecto al uso de las normas de información financiera, que muchos abogados me dicen es que no es fuente de derecho las NIF. Digo, es que no te está diciendo los tribunales, porque no aplicaste el párrafo tal de la norma tal, te voy a afincar un crédito fiscal. No, te está diciendo que las normas te ayudan a entender el negocio para que te digan hacia dónde dirigirte tus esfuerzos y desde ahí empezar a sacar, rascar, rascar y encontrarte el problema. Nada más que un análisis financiero, tú puedes saber dónde está el problema. Para mí es más fácil porque soy auditor desde hace mucho tiempo y es mi obligación buscar el error desde la información financiera hasta el impacto fiscal, incluso hasta el jurídico. La autoridad está buscando exactamente lo mismo y se apoya en ello. Tan es así como dices, oye, para mí hay un aspecto importante en los negocios, que es el costo de ventas. Díganme quién es el costo de ventas de una forma en que lo pueda revisar alguien, que es una de las características de la información, la trazabilidad de la información, cómo se construye el costo de ventas, cómo se determina para efectos fiscales. Y luego, generalmente no usamos sistemas, sino por diferencias de inventarios lo vamos mandando.
Entonces, no dudemos que ya en un corto plazo, ya que nos tengan mareados con los CFDIs, es decir, que controlemos el CFDI para que no haya diferencias entre lo que retengo, entre lo que lo entero, cuando lo emito, cuando no, cuando todo esto ya llegue donde debe llegar, pues va a haber más áreas que explorar y la información financiera da mucha pauta a decirte, oye, como que no hay lógica aquí, empieza a buscarlo. Porque al final de cuentas el SAT, cuando te llega a revisar, no es saber qué encuentro. Ya traen antecedentes. Y cuando esos antecedentes me los daban en las revisiones, es que fíjese que vemos la variación en las cuentas por cobrar, vemos en las cuentas de resultados contra la facturación, como que no hace lógica, o los gastos de combustible. Dice, oye, traes 1 millón de pesos cuando nada más tienes reportado 4 automóviles, como que no hay lógica, y nada más viendo cifras. Entonces, desde ahí es el parámetro nada más para que el SAT diga, oye, hay incongruencia, pues vamos a ver qué hay dentro, ¿no? Y aparte estás hablando, por ejemplo, del costo de venta y el fiscal, que sería el costo de lo vendido, que para muchas empresas, obviamente de transformación, construcción, elaboración, representa el 80, el 90, el 70% de la deducción. Es la deducción más importante. Y si bien ahorita muchas veces las revisiones que hace la autoridad de diferencia entre los costos es un margen razonable de no deducibles, en la realidad la autoridad ya está buscando la forma de poder tener controles y poder amarrar la cuestión de costeo. Va a ser tardado porque si para una persona que se determina, que es complicado determinar su propio costo de auditoría, de contabilidad, y que conocemos supuestamente la forma de poderlo hacer, imagínense el SAT que tenga que identificar toda la cuestión del costo de diferentes giros, de diferentes ramas de la industria. Es muy complicado porque para eso hay que ser especialistas en la propia rama en la que estamos, pero eso no quita que con el análisis que pueda estar desarrollando, una vez que se sienta tranquilo, como lo estás compartiendo Martín, la cuestión del CFDI, en la realidad estamos hablando que su punto de oportunidad va a ser lo que ya no va a tocar el CFDI con la deducibilidad, justamente este tipo de conceptos importantes, donde ya se va a meter y va a estar muy complicado para muchos contribuyentes el estar amarrando cuando ni siquiera nosotros estamos preparados. Y con esto te trataría de pedir por ahí, Martín, primero, si nos compartes también las redes en donde te pueden localizar, también para efectos de que te puedan seguir la cuestión también en redes. Y la otra, en un tema de conclusión, ¿tú cómo ves la expectativa hacia adelante? ¿Realmente cada vez va a ser más este ámbito financiero requerido por la autoridad o de plano se van a sentar en su caballo, que es el CFDI, y de ahí ya no lo vamos a partir a la cuestión de la autoridad? Muchas gracias, Rodrigo. Muchachos, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy como Martín Rojas en Facebook, también en LinkedIn igual. Tengo un grupo en Facebook que se llama Desarrollo Profesional de Contadores, que lo abrí por ahí del 2013, en donde tratamos de compartir esto que vemos todos los días de una perspectiva diferente, con el ánimo de que replanteemos lo que hemos aprendido, porque ya todo ha evolucionado y hay que evolucionar igual. Ya nos amenazó la inteligencia artificial de que va a venir a quitar mucha chamba. Pues, ¿qué crees? Yo la amenazo porque yo voy a ser el que maneje la inteligencia artificial en materia financiera. Apenas me estaban platicando sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en pruebas de auditoría y es una chulada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber mucha gente sin chamba en lo mecánico. Así que, ¿por qué no mejor dominamos a la inteligencia artificial y le sacamos provecho? Les comparto que estamos iniciando un nuevo proyecto. Vamos a sacar un podcast con RSM, se llama RSM al aire. Nos puedes encontrar con esa nomenclatura en YouTube, en Spotify. Vamos a empezar a hacer cosas diferentes porque esto se disfruta desde diferentes ámbitos. Y a manera de conclusión, mi estimado Rodrigo, agradeciendo nuevamente la oportunidad que me permites de compartir tu espacio. Yo siento, como bien lo dijiste hace rato, para mí hubo un problema tecnológico que no lograron resolver en tiempo respecto a los 4 estados financieros, pero seguro, seguro, y lo vi muchas veces con los síndicos, no creas que a futuro lo vayan a desechar porque te genera mucha información. Insisto,
Cuando tú aplicas la información financiera, debe haber ciertas similitudes o ciertas diferencias con lo fiscal. Y eso ya está más que conocido. Cuando la autoridad empieza a buscar el hilo, y como lo referiste muy bien, la fracción cuarta del artículo 27 de renta te establece un requisito que es el adecuado registro contable. Pero también te habilita en el artículo 44 del reglamento de la ley sobre la renta que puedes cumplir con ese requisito usando cuentas de orden. Te vas al anexo 24 y hay muchas cuentas de orden de carácter fiscal que no sé si la están usando o no y que te debe amarrar ahorita con tu declaración anual. ¿Por qué lo pone en un anexo 24, en un catálogo de cuentas, muchas cuentas de orden de aspecto fiscal? Es porque les sirve la información. Entonces, el uso de la información, como dicen, el que domina la información domina el mundo. Así que yo no dudo que en el corto plazo regresen los financieros recargados, porque de ahí genera mucha información por parte de la autoridad. Y como bien lo dijiste, no ya no es gente interna, se están capacitando muy fuerte. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con una persona de grandes contribuyentes, ay, se me fue el puesto, pero en ese momento me dice, oiga, como me encantó y que me revisaran ya porque ya son más puntuales, saben a lo que van. No dio tiempo de platicar, digo, oye, aquí cómo está el trabajar. Dice, fíjate que niveles medios y altos es obligación certificarnos si queremos chambearla acá. Y sabemos lo que implica la certificación como contadores, ampliar el conocimiento en muchas áreas que no dominas y eso te genera mayor entendimiento de las cosas. Y como lo ha dicho Rodrigo, hay muchos colegas que conozco que son excelentes fiscalistas, de repente los veo dando las charlas al SAT, digo, ¿qué haces ahí? Estás alimentando al monstruo. Se están preparando y se están apoyando en profesionales y expertos. Así que yo no dudo que en el corto plazo, si no es para este anual del 24, seguro para el 25 retornan los financieros, pero sobre una base de sistemas más manejable para que no haya este problema. Y no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Tenemos que seguirnos preparando aspecto financiero, porque insisto, los tribunales ya lo utilizan, la autoridad lo utiliza y que el contador no lo utilice, nos quedamos en desventaja. Martín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que ha sido muy enriquecedor y esta hora se fue, pero de volada con la cuestión de tu charla. Me gustaría invitarte de nueva cuenta un poquito más adelante para seguir hablando de estos temas financieros, fiscales, contables, finanzas, porque creo que ayuda mucho a que la gente que nos está viendo pueda entender en la forma realmente tan sencilla como muchas veces te gusta platicarle a la cuestión de la gente. Muchísimas gracias, Rodrigo, y encantado de estar aquí compartiendo tu espacio. Muchísimas gracias. Ahí también Martín nos compartió la cuestión de sus redes sociales, su nuevo proyecto, así que por favor ahí traten de seguirlo. Habla mucho tema de complementar este tipo de charlas que nosotros también estamos haciendo. Y yo les pediría, compartan, suscríbanse, ayúdenos a seguir creciendo la cuestión de las redes, sugieran los temas y coméntenlo en la parte de abajo. El día de hoy nos acompañó el contador público Martín Rojas Tamayo, maestrante de maestría en finanzas y como ustedes seguramente lo identifican, gran conversador. De alguna cuenta, Martín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo, y hasta la próxima. La gente que nos está viendo, suscríbanse, comparta. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Espérese, todavía no se me vayan. Si te quedas hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube. Lo vamos a poner por aquí, una bolita. Ahí dale, apriétale y pues ayúdanos a seguir creciendo la cuestión de redes. Comparte el material, así igual que nosotros estamos queriendo compartirte aquí un listado de varios videos que tienen que ver con la cuestión de la temporada. Ojalá también los puedas ver, que van a estar complementando un poquito el tema que vimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.